Entonces ore para que mi barriga no crezca como la de ella. No sé por qué el hombre le da como ansiedad, ¿verdad? Y más que el primer hijo, ¿verdad? ¿Eh? Y por Lisa también, oren por Lisa. De manera especial, oren esta semana por nuestra hermana Lisa y Emil. Muchos de ustedes están orando y ya saben que está un tratamiento bien delicado para ver si puede concebir una criatura. Y oren de manera muy especial por Lisa y Emil en esta semana, para que Dios en su gracia y su poder se siga manifestando con poder en nuestro hermano Emil, ¿verdad? Y siga haciendo su obra poderosa como lo ha hecho hasta ahora. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta mañana, hermanos, vamos a predicar en base a este libro de 1 Corintios, bajo el título Santos en Cristo. Santos en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, y poder disfrutar de este tiempo de alabanza y de oración. Padre celestial, ahora te pedimos que tú, Señor, tome control de este tiempo, que tú, Señor, nos ayude a concentrarnos, a enfocarnos en tu palabra, en lo que tú tienes que decirnos esta mañana, que podamos, Señor, abrir nuestro corazón a tu palabra, podamos dejar que ella penetre y que haga su obra en nosotros. Padre, bendice este tiempo, no somos dignos, Señor, no nos creemos capaces de decir algo que pueda ser de bendición, pero confiamos en el poder del Santo Espíritu de tu palabra. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Santos en Cristo. El escritor de este libro de 1 Corintios, o esta carta, es el apóstol Pablo, no hay duda de eso. Porque el mismo apóstol Pablo se identifica a sí mismo como el escritor o el autor humano de esta carta. Ahí en el versículo 1, la primera palabra que aparece en esta carta es Pablo. De manera que Pablo escribió esta carta y señala también que lo hizo con la ayuda del hermano Sóstenes. Es interesante que está visitando nuestra iglesia una pareja de panameña y brasileño. Y ellos son creyentes y él se llama Sóstenes. Y están visitando nuestra iglesia. Todos los miércoles vienen a nuestra iglesia. Pero este hombre, este hermano Sóstenes, era un colaborador del apóstol Pablo y se había convertido precisamente en Corinto. Esta iglesia de Corinto había sido fundada por el mismo apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Eso aparece en la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 21. Y en aquella época la ciudad de Corinto era una ciudad muy próspera. Hoy día Corinto no es una ciudad tan importante en Grecia, en el mundo, pero en aquella época la ciudad de Corinto era una ciudad muy próspera porque se encontraba ubicada en un lugar estratégico. Estaba en el centro del istmo que conecta el sur con el norte de Grecia. Y a ambos lados tenía un golfo, ¿verdad? Y esto daba a la ciudad de Corinto la ventaja de estar rodeada por importantes puertos comerciales. Pero también Corinto era una ciudad muy promiscua. Era muy conocida entre el mundo antiguo como una ciudad muy promiscua y corrupta, como sucede hoy en las ciudades portuarias. Ustedes se imaginan esos marineros que tienen meses navegando, ¿verdad?, en contacto con una mujer, navegando todos encerrados en ese barco, y cuando el barco, ¿verdad?, atraca o está en ese puerto, pues todos los marineros salen a la ciudad a buscar placer, a buscar diversión, en lo que el barco se reabastece y parte o zarpa de nuevo. Así que la ciudad de Corinto era una ciudad que ofrecía muchas diversiones, muchos placeres, ¿verdad?, muchas
corrupción había en esta ciudad, mucha promiscuidad. Y por eso esta ciudad ganó la fama de ser una ciudad corrupta, no solamente moralmente, porque incluso había una frase muy conocida en aquella época en griego que se decía corintianizar, y significaba vivir como un corintio. Y esto era sinónimo de una vida inmoral y dada al libertinaje. Pero además de corrupción moral, también había corrupción religiosa, porque en la ciudad de Corinto había un templo dedicado a la diosa Afrodita. ¿Sabe cuál fue la diosa Afrodita, verdad? La diosa del amor. Y esta diosa era adorada a través de rituales y de ceremonias, ¿verdad?, inmorales. Había en este templo alrededor de 1000 prostitutas sagradas, y su función era ofrecer sus cuerpos para realizar actos inmorales en honor a la diosa Afrodita. De manera que esta ciudad era una ciudad bien corrupta, bien inmoral. Y en medio de ese lugar se encontraba la iglesia de Corinto. Esta iglesia, como ya dijimos, había sido fundada por el apóstol Pablo y debía ser luz y sal en esta ciudad tan corrupta. Sin embargo, como muchas veces sucede en las iglesias, en la iglesia del Señor, en vez de impactar su sociedad con la palabra de Dios, con la luz del Evangelio, esta iglesia estaba siendo impactada negativamente, estaba siendo influenciada negativamente por la sociedad corrupta en la que vivía. Y Pablo había recibido reportes que esta iglesia no andaba bien, que en esta iglesia se estaban dando divisiones y pecados que estaban rayando en la inmoralidad. Por lo cual Pablo decide escribir esta carta para recordarles a estos hermanos cuál es nuestra posición en Cristo y a qué clase de vida el Señor nos ha llamado a vivir como cristianos. Noten en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. Dice la palabra de Dios que el creyente ha sido santificado por el Señor. Y que el creyente, además, Dios lo llama a vivir una vida santa. Por eso este versículo es el versículo clave de este libro de 1 Corintios. La santificación del creyente es el tema central de toda esta carta. El Señor quiere, hermanos, que usted y yo entendamos cuál es nuestra posición delante de Dios. Hemos sido santificados. ¿Y cuál es la demanda que Dios nos hace como creyentes, como hijos de Él? Y es ser santo como Él es santo. Por eso hemos llamado este mensaje Santos en Cristo. Santos en Cristo. La semana pasada o antepasada hablamos acerca de Romanos bajo el título Justos en Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de Santos en Cristo, el libro que le sigue. Es que después que una persona ha sido justificada, ha sido perdonada de sus pecados, su responsabilidad es vivir una vida como santa. ¿Usted recuerda esa ocasión cuando el Señor Jesucristo le trajeron una mujer traída que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio? ¿Usted recuerda? San Juan capítulo 8. Y esta mujer iba a ser apedreada por el pueblo. Y los fariseos, ¿verdad?, se lo llevaron a Jesús para tentar al Señor, porque conocían que Cristo era compasivo, era un siervo misericordioso, pero además sabían que Cristo era celoso de la ley y que Cristo vino a cumplir toda la ley de Dios. Y ellos sabían que desde su punto de vista misericordioso y compasivo, Él no quería que le hicieran daño a esta mujer, Él quisiera perdonar a esta mujer, pero para poder cumplir con la ley que establecía que debía ser apedreada, entonces Cristo no podía ir en contra de la ley. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? El de usted esté sin pecado, ¿qué debe hacer? Tire la primera piedra. Y agachó su rostro, ¿verdad? Se inclinó y comenzó a escribir
en el suelo. Muchos dicen que lo que le estaba escribiendo eran todos los pecados de cada una de las personas que estaban ahí presentes, por si a ellos se les olvidaba mencionar su pecado o pensar en algún pecado que ellos habían cometido. Y dice la Biblia que la conciencia, ¿verdad?, trabajó en las personas y uno por uno, ¿qué hicieron? Se fueron. Cuando Cristo levantó la cabeza, solo estaba él y la mujer. ¿Y cuál fue la respuesta que Cristo le dio a esta mujer? Mujer, ¿verdad?, que te condenaron, algunos ninguno, Señor. Pues ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques. Ahí está, hermanos. Dice la Biblia que el fruto de la salvación del creyente es la santificación. Si el Señor nos ha perdonado y nos ha dado otra oportunidad de vivir bien, es para que no volvamos a hacer lo incorrecto. Es para que no volvamos a cometer los mismos errores de los cuales Cristo nos ha sacado. Es no volver a hacer las cosas que Dios nos ha perdonado. Es vivir una vida diferente. Es vivir una vida santa, de acuerdo a la voluntad de Dios. De manera que el resultado natural de una persona que ha recibido el perdón de Dios, que ha recibido una segunda oportunidad, es no pecar más. Es esforzarse en no volver a cometer los pecados y faltas y errores de los cuales Cristo ya lo ha perdonado. Quiero que veamos en primer lugar, hermanos, la base de nuestra santidad en Cristo. La base de nuestra santidad en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 2 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Hermano, en primer lugar, usted y yo hemos sido santificados por Dios. Todos los cristianos hemos sido santificados. En el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo, en el momento que usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor, Dios el Padre, nos santificó. Y la palabra santificar quiere decir poner aparte, consagrar para. Dios nos ha apartado del resto de las personas en este mundo. Dios nos ha apartado para Él. Dios nos ha consagrado para Él. Dios nos ha hecho su pueblo. Dios nos ha hecho sus hijos. Dios nos ha separado del resto de las personas de este mundo. Somos personas creyentes que hemos sido santificados. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él, hablando de Dios el Padre, estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hermano, esto es muy importante que usted entienda. Usted y yo, que somos cristianos, estamos en Cristo Jesús. Estamos evangelizando por todo el sector aledaño a la iglesia, allá en San Juan, y estaba con el pastor Roosevelt predicando, y me gustó mucho una frase que él dijo. Él le dijo, para ir al cielo, para ser salvo, no hay que estar en la iglesia evangélica o católica, hay que estar en Cristo. Y usted y yo, la posición en que Dios nos ha colocado en Cristo. Nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y dice la palabra de Dios que por el Padre, por Dios el Padre, hemos sido colocados en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios como sabiduría. ¿Qué más? ¿Estamos ahí? 1 Corintios 1:30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Usted y yo hemos sido justificados, usted y yo hemos sido iluminados, tenemos la sabiduría de Dios, usted y yo hemos sido santificados en Cristo, hemos sido colocados aparte, separados para Dios, consagrados para Dios. Y la palabra griega que se utiliza aquí es hagios, que significa apartado o separado para. Y desde el principio el apóstol Pablo establece claramente que estos creyentes, que estos corintios eran salvos. Eran personas que habían creído de verdad en Cristo Jesús y eran salvos. Y por lo tanto,
eran santos. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y esa gracia ahí es la gracia de la salvación. Pablo agradecía por la salvación de estas personas. Ahora, esto puede sonar chocante, porque estamos hablando y vamos a ver de una iglesia donde había mucho desorden y donde la gente no vivía, los creyentes no estaban actuando muy santamente. Sin embargo, no quita el hecho de que ellos habían creído de corazón en el Señor y como habían creído, habían sido salvados y habían sido ¿qué? Santificados. Eran santos delante de Dios. Frente a Dios, ellos eran santos porque ellos habían sido apartados en Cristo Jesús. Y hermano, usted y yo tenemos que vernos como Dios nos ve. Usted y yo no podemos vernos como los demás. Tenemos que vernos como Dios nos ve, y Dios nos ve diferentes. Dios nos ve como personas especiales, personas que hemos sido separados de los demás, personas que pertenecemos a un Dios que es santo, personas que ya no somos los mismos. No podemos compararnos a la gente de este mundo porque ya no somos de este mundo. Y si usted es un verdadero creyente, otros pueden ver que usted es diferente, ¿sí o no? O yo espero que lo puedan ver. A mí me lo han dicho. Ven acá, tú eres cristiano, sin decirle nada. Pero se nota, hermano, la salvación transforma hasta la cara de una persona, hasta la actitud. Ese tigueraje se le va a uno. Y ya el rostro ya no es de tigueraje, ya la gente sabe que tú no eres un tigre, ya. Que tú eres una persona santa, una persona diferente, porque tú has sido apartado para Dios. Número 2, usted y yo hemos sido santificados no solamente por Dios, sino por gracia. 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Como todo lo que usted y yo hemos recibido en esta vida de parte de Dios, la santidad es algo que hemos recibido por la gracia única de Dios, no por otras obras. Dios no nos salvó, ni tampoco nos ha separado para Él por mérito propio, sino por su gracia soberana. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 9, usted lo conoce. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos ¿qué? Somos una obra de Dios. Somos un producto de Dios. Por su pura gracia, Dios decidió obrar en nuestras vidas. Dios decidió salvarnos, Dios decidió apartarnos y santificarnos para Él, no conforme a otras obras, sino conforme a su gracia. Mira lo que dice el apóstol Pablo también en 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. 2 de Corintios, de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según que el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. ¿Entiende usted, hermano, ese versículo? De que Dios tiene propósito eterno con cada uno de nosotros, y el hecho de que Dios nos ha salvado y nos ha santificado corresponde no a nuestras obras, sino de acuerdo a sus propósitos eternos y de acuerdo a su gracia y misericordia en favor de nosotros. Dios, la palabra propósito habla de su soberanía. Dios decidió por su pura gana, su pura gracia salvarnos. Y la palabra gracia aquí habla de que Dios nos ha dado la salvación y la santificación gratuitamente, sin pedir nada a cambio. Nos ha salvado y santificado en Cristo Jesús, no porque lo mereciésemos,
Y eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo de estos Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, por favor. 1 Corintios 1, 26. Pablo les recuerda a tus hermanos de que ellos habían sido salvos, habían sido santificados, ya eran santos delante de Dios, no por sus obras, sino por la gracia de Dios. Dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación significa llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿qué hizo Dios? Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Se nos olvida muchas veces, hermanos, todo esto que usted y yo éramos y seguimos siendo, ¿sí o no? Usted y yo éramos, mira lo que dice el versículo 25, éramos insensatos y seguimos siendo muchas veces insensatos. Éramos, ¿verdad? No éramos muy sabios y seguimos siendo no muy sabios muchas veces. No éramos nobles y la mayoría no somos de aquí nobles. No somos fuertes, somos débiles. Y aunque somos santos delante de Dios, muchas veces actuamos vilmente, ¿sí o no? Pero aún así Dios nos ha salvado y nos ha hecho santos. Ya, por sus propósitos y su gracia. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio el ser llamado hijo de Dios y haber recibido la salvación y haber sido santificado. De manera que los creyentes en Corinto ya eran santos posicionalmente frente a los ojos de Dios, a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores. Dios los veía a ellos como santos, como gente de Dios, gente que ha sido apartada, gente especial de Dios. ¿No es eso lo que dice Dios de Israel? Usted me será un pueblo que especial. Y lo dice en Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, cuando ya Israel había hecho de las suyas en el desierto, ¿sí o no? Y Dios los sigue viendo a ellos santos y especiales y únicos y preciosos para Él. ¿Cuál es el objetivo de este libro de Corintios? Recordarnos cuál es nuestra posición en Cristo y exhortarnos a vivir de acuerdo a esa posición. Siempre, todo lo que Dios hace, como Dios es un Dios sabio y omnisciente, Dios cuando hace algo, Él lo hace mirando al futuro, ¿sí o no? O sea, Dios nos ve en una visión futurística. Dice la palabra de Dios en Efesios que ya usted y yo hemos sido sentados en el cielo. Ya estamos en el cielo sentados con Cristo, reinando con Cristo. Y estamos aquí. Pero Dios nos ve ya allá sentados. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo vivamos de acuerdo a la posición en que Dios nos ha dado. Y muchas veces los creyentes nos rebajamos a vivir todavía como personas que no conocen a Cristo, personas que no han sido redimidas, limpiadas y perdonadas por la sangre de Cristo. Imagínense esa mujer que Jesús perdonó. Si ella no apreciara lo que Dios hizo, hubiera vuelto a hacer lo mismo. Hubiera seguido en sus infidelidades, sus adulterios. No lo dice la Biblia qué pasó con ella, pero creemos que ella cambió. Y hermanos, usted y yo tenemos que cambiar, ¿sí o no? Tenemos que cambiar, porque ahora, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, ahora, no antes, pero ahora, usted y yo somos ¿qué? Hijos de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos sido hechos en Cristo Jesús. Hemos sido llamados, hemos sido santificados por Dios, por su gracia. Y si es por gracia, no depende de nosotros. De manera que la santidad posicional no es una cuestión de hacer buenas obras. Escúcheme bien, hermanos. Lo que usted haga o no haga no va a quitar el hecho de que ya usted es santo delante de Dios. Su santidad posicional no depende de nuestras obras, ni antes ni después de ser salvo. No vamos a agregar más santidad de lo que ya somos delante de Dios por lo malo o bueno que hagamos. No es algo que nos ganamos ni que tampoco mantenemos.
es algo que hemos recibido por gracia de parte de Dios. Sin embargo, el Señor espera que usted y yo, en agradecimiento de lo que Él ha hecho, y entendiendo el privilegio que nos ha dado y la posición, vivamos voluntariamente en santidad. Vivamos de acuerdo a nuestra vocación en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a santificarnos, y ese es el próximo punto. Hemos sido llamados a santificarnos. Como cristianos debemos vivir una vida santa, pero esa forma de vivir santa no nos hace más santos. Todo lo contrario, el que nuestra forma de vivir sea santa se debe a que ya hemos sido santificados en Cristo Jesús. Y en esa posición de victoria es que el Señor quiere que usted y yo trabajemos en nuestra santificación, no posicional, porque ya la tenemos, sino personal. El Señor nos exige, el Señor nos demanda santidad. Debemos conformar nuestra vida y nuestra conducta a esa posición santa en la cual Dios nos ha colocado en Cristo. La santidad, escuche bien, es un rasgo distintivo de todo cristiano en el mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. De manera que la santidad no es algo propio de nosotros aquí en Santo Domingo. La santidad es distintivo a todo creyente en toda época y en todo lugar que invoca el nombre de Cristo como su Señor Salvador. La santidad es un rasgo que nos distingue. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a santificarnos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros que santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que ser santos porque Dios es santo, ¿sí o no? Pero mira qué más dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos que ser santos porque Dios es santo y Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere reproducir en nosotros a Jesucristo, su Hijo. Y Cristo fue, dice la palabra de Dios, santo en todo. Pero no solamente tenemos que ser santos porque Él es santo, sino también porque Él es un juez justo que castiga el pecado. De manera, hermano, que la santidad no solamente es un regalo, la santidad es una demanda de Dios, es un mandato de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Es un regalo, pero no es opcional. Es propio de cada creyente. Dice la palabra de Dios en Hebreos que sin la santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Próximo punto: hemos sido capacitados para santificarnos. Hemos sido llamados a ser santos, pero Dios nos ha dado las herramientas, hermanos, para poder lograrlo. Hemos sido capacitados, equipados por Dios para lograr hacer lo que Él nos demanda. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios 1, 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Hermano, el Señor no solo nos ha salvado, sino que nos ha enriquecido, ¿sí o no?, con recursos espirituales para poder pelear la batalla de la fe, para poder lograr completar la carrera, para poder lograr la meta que Dios nos ha establecido en Cristo Jesús. Y la meta del creyente es lograr su santificación. La meta del creyente es santificación. El pecado es ir contrario a Dios. Hay dos extremos, hermanos. Una vida de pecado
y una vida santa. El pecado nos va alejando de la posición a la cual Dios nos ha llamado. Pero cada día en que nos esforzamos en ser santos, ser cada día más santos, en nuestra vida personal nos estamos acercando más a la meta, a la posición que Dios nos ha llamado a vivir. Pero para llegar de aquí a aquí, Dios nos ha dado los recursos y los equipos para poder lograr lo que Dios nos demanda. Por eso es que Pablo puede decir que todo lo puede lograr en Cristo, porque el Señor le da la fortaleza, le da lo que necesita para lograr lo que Él demanda. ¿Qué nos ha dado Dios para santificarnos? En primer lugar, dice que nos ha enriquecido en Él en toda palabra, versículo 5. En toda palabra. Y aquí la idea es que Dios nos ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo las palabras, las ideas, el sentir, el deseo de hacer lo que es santo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2? Que el Espíritu Santo pone en nosotros, los creyentes, el deseo como el hacer por su buena voluntad. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos fue entregado para santificarnos, para cada día llevarnos a la santificación, llevarnos a Dios, acercarnos cada día a la meta como creyentes. El Espíritu Santo nos impulsa, nos empuja, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos presiona para que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Y por eso que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas que hay una lucha en el creyente espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay una lucha entre el espíritu y la carne. La carne quiere otra vez llevarnos al pecado, el Espíritu Santo nos impulsa a Dios. Por lo tanto, tenemos que alimentar más nuestro espíritu. Tenemos que alimentar el Espíritu Santo nosotros. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? ¿Cómo usted y yo podemos fortalecer el espíritu nosotros? ¿Cómo se alimenta el Espíritu Santo en nuestras vidas? A través de ejercicios y recursos espirituales que Dios nos ha dado. La lectura de la palabra de Dios. Orar son ejercicios espirituales que a la carne no le gusta, pero que alimentan y fortalecen el espíritu. El ayuno, el congregarse, el servir a Dios. Todo eso, hermanos, fortalece nuestro Espíritu Santo y le da mayor fuerza para vencer esas batallas, esas luchas interiores que todos tenemos entre hacer lo que hacíamos antes y hacer lo que Dios ahora nos demanda hacer. Hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo sé que esto nos habla del Espíritu Santo? Porque dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen cuando sean llevados delante de los jueces, delante de las autoridades, no se preocupen por no saber qué decir, porque el Espíritu Santo, mi Padre, va a poner en su boca el qué decir, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces usted, verdad, ha tenido que predicarle a alguien y no sabe cómo empezar, pero el Espíritu Santo pone en usted palabra? Le pone pensamiento, le pone sentimiento que le ayuda a usted poder lograr lo que Dios le pide que haga. Pero no solamente hemos recibido el Espíritu Santo, que nos da toda palabra, todo sentimiento, todo pensamiento para poder ser santos, también hemos recibido toda ciencia y conocimiento. Hemos sido enriquecidos en toda ciencia y conocimiento. ¿Y dónde encontramos la ciencia y el conocimiento de Dios? En la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios. La Biblia, hermano, tiene un poder santificador como nada en este mundo. ¿Qué decía David en el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios en tu corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Saúl, ¿verdad?, desobedecía la palabra de Dios y actuaba de una manera no santa, el profeta Samuel le decía, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Y a veces no es que menospreciamos la palabra, es que no conocemos la palabra. Y Jesús dijo a sus discípulos en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que en la medida que usted y yo estudiamos, conocemos y aplicamos la palabra de Dios, en la medida que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, en la medida que usted y yo leemos la palabra de Dios, vamos adquiriendo mayor conocimiento de pecado, mayor conocimiento de lo que tenemos que hacer y de cómo poder enfrentar exitosamente las luchas y las batallas y la carne para poder lograr hacer lo que Dios nos demanda.
Por eso que el doctor Wiersbe llama a este libro Sabios en Cristo, distinto a como lo hemos titulado. Nosotros creemos que el tema central es la santificación, que seamos santos en Cristo. Pero él lo enfoca en ser sabios en Cristo y también tienes razón. ¿Por qué? Porque tanto el libro de Corintios habla tanto de ser santos como ser sabios. No podemos ser santos sin ser sabios en Cristo. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Para poder ser santos tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber distinguir entre lo bueno, entre lo que es santo y lo que es inmundo, ¿sí o no? Y para el pueblo de Israel, Dios le dio su ley para que puedan tener discernimiento espiritual. Y a los hermanos, a los hebreos, en la carta de los hebreos, capítulo 5, el escritor le dice a ellos: tengo cosas que decirles importantes y difíciles, pero no puedo decírselo porque ustedes se han vuelto, ¿cómo? Tardos para oír. Son niños espirituales, son inmaduros. Un inmaduro es un creyente que no conoce la palabra de Dios y que va a actuar siempre como un niño en la fe, que no va a saber distinguir entre lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada. ¿Y cuántas personas, cuántos creyentes todavía siguen viviendo una vida muy parecida a la vida que tenían antes de ser cristianos? Porque siguen manteniendo las mismas prácticas que tenían cuando no eran creyentes, cuando no conocían del Señor. Y siguen actuando y reaccionando de la misma manera que hablaban y reaccionaban cuando no conocían a Cristo. ¿Por qué? Porque no han seguido creciendo en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Necesitamos, hermanos, leer la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, memorizar la palabra de Dios, guardar nuestro corazón. Necesitamos meditar en ella y, más que nada, necesitamos aplicarla. De manera que Pablo, la solución que le da a estos hermanos es: si ustedes quieren ser santos en toda vuestra manera de vivir, van a tener que ser primero sabios en Cristo. Van a tener que leer y buscar los principios bíblicos que le van a ayudar a usted a poder hacer lo que a Dios le agrada. Pero usted y yo hemos sido empoderados con el Espíritu Santo, con su palabra, para poder ser santos. Pero ¿sabe qué, hermano? También hemos recibido una garantía. Hemos recibido una garantía de que nuestra santificación algún día va a ser completa. Nuestra santificación va a ser total. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin. Mira lo que dice el versículo 7. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la promesa de parte de Dios de que algún día, hermano, cuando estemos delante del Señor, le veremos, porque seremos tal y como Él es, santos. Algún día vamos a lograr ser santos. Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues algún día Dios nos va a librar de esta carne pecaminosa y nos va a dar un cuerpo nuevo. Algún día Dios va a completar esa obra que Él ha comenzado en nuestras vidas, de santificarnos para Él. ¿Y cuál es la base de esa garantía de que al final usted y yo vamos a vencer? De que al final vamos a vencer la batalla contra el pecado. Que al final sí vamos a poder lograr la meta de Dios. Quizás usted se siente frustrado. Quizás usted se siente desanimado porque cada día, en vez de acercarte más a Dios, te alejas más de Dios. Cada día, en vez de lograr hacer lo que Dios demanda, no lo hace. Cada día, en vez de tú avanzar en tu santificación y transformación, cada día ves poco progreso. Pablo nos dice en Filipenses que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar cada día. Cada día, aunque tú no lo creas, Dios está perfeccionando su obra de santificación en nuestras vidas. ¿Y cuál es la base de esa garantía, de esa promesa? Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Fiel es ¿quién? Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados
a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La garantía de todas sus promesas es su carácter. Dios no miente. Hermano, Dios no miente. ¿No lo creen? Hermano, Dios no miente. Lo que Él dice en su palabra, así es. Y si Él dice que usted es salvo porque ha creído en Cristo, usted es salvo. Y si dice que usted es santo porque ha creído en Cristo, usted es santo ya. Y si dice que usted va a alcanzar la santidad total, créale porque así va a pasar. Eso nos debe dar ánimo y esperanza y saber y fuerza y ánimo de seguir batallando y luchando por ser cada día lo que Dios quiere que seamos, porque Él es fiel y el que comenzó la buena obra en nosotros, Él no nos llamó para derrota, Él nos llamó para victoria, hermano. Él nos llamó para hacer de nosotros la persona que Él quiere que seamos. Y Él lo va a lograr. Él lo va a lograr porque Él es fiel y cumple sus promesas. Ahora, hermanos, ¿en cuáles áreas usted y yo tenemos que reflejar esa santidad en Cristo? ¿En cuáles áreas de la vida usted y yo tenemos que reflejar esa obra de santificación que el Señor ha comenzado y está cada día perfeccionando en nuestras vidas? Hay 3 áreas que el apóstol Pablo toca de la vida de estos creyentes en los cuales Dios demanda santidad. En primer lugar, Dios demanda santidad en su iglesia, hermanos. Debemos ser santos en la iglesia. Debemos ser santos en la casa de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿La iglesia de quién, hermanos? La iglesia es de Dios. No es del pastor, no es de la congregación, no es de los diáconos. La iglesia es de Dios. Esta iglesia le pertenece a Dios. Él fue el que la estableció y Él la va a sostener hasta que Él venga. Porque la iglesia le pertenece a Dios. Cristo, dice la palabra de Dios, la compró con su sangre. Cristo la redimió para que fuese una iglesia ¿cómo? Sin mancha ni arruga. O sea, Él no nos compró, Él nos hizo parte de su pueblo, Él compró esta iglesia para que esta iglesia sea como Él quiere que sea, y Cristo quiere que su iglesia sea una iglesia sin mancha ni arruga, porque Él es santo. Y Él quiere que seamos santos como Él es santo. De manera, hermano, que recuerda que usted y yo tenemos que conducirnos santamente en la iglesia de Dios, porque esta iglesia le pertenece a un Dios que es 3 veces santo. Y usted y yo tenemos que tener reverencia en la casa de Dios, porque es la casa de Dios, no es nuestra casa. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, 15. Primero Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia y toda iglesia cristiana es la casa de Dios. Es la casa de Dios. La casa de un Dios, ¿cómo? Aquí. Un Dios, ¿cómo es Dios? Viviente. Dios no está muerto. God is not dead, ¿verdad? Como la película. Dios está vivo, amén. Dios está vivo y está muy pendiente y está muy activo, supervisando tu vida y mi vida, supervisando el funcionamiento de esta iglesia. Por eso que Pablo pudo escuchar los reportes, porque Dios hizo que Pablo escuchara lo que estaba pasando en su iglesia. Porque Dios está muy activo, muy pendiente de su iglesia. Porque quiere una iglesia que sea santa y sin mancha ni arruga. Y usted y yo tenemos que saber conducirnos en la casa de Dios. Esta frase, el Dios viviente, aparece en otra ocasión en la palabra de Dios. ¿Usted sabe en qué otra ocasión aparece esta frase? El Dios viviente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. El capítulo 10. Cuando habla acerca de pecar
voluntariamente o deliberadamente, o sea, sabiendo lo que tenemos que hacer y como quiera pecamos, dice, porque versículo 26, Hebreos 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Pero, pastor, hemos sido perdonados, sí. Pero Dios tiene que juzgar el pecado, no importa de quién venga. Dios tiene que corregir el pecado. Dios va a juzgar a su pueblo. ¿Por qué? ¿Y qué dice el versículo 31? ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? Del Dios viviente. De manera que esta expresión, el Dios viviente, quiere decir que Dios es fuego consumidor. Dios no toma el pecado a la ligera. No importa que venga de sus hijos. Dios castiga el pecado, Dios corrige el pecado, Dios disciplina al que ha pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere erradicar el pecado de su iglesia. Él quiere erradicar el pecado de nuestras vidas. Usted recuerda lo que pasó con Ananías y Zafira. Pecaron delante de Dios en la iglesia, hicieron pecar en la congregación y Dios aplicó su justicia. De manera que usted y yo tenemos que saber cómo conducirnos en la iglesia. Y Dios quiere que seamos santos en la iglesia. Estos creyentes corintios no estaban viviendo, no se estaban manejando santamente en la congregación. No se estaban manejando santamente en la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Mira, vuelve otra vez a 1 Corintios, por favor. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17, encontramos que la primera evidencia de que estos hermanos no estaban manejándose santamente en la congregación se ve reflejado en su trato hacia los líderes y autoridades puestos por Dios en la iglesia. Había división en la congregación de Corintios. Cada creyente se había alineado a un grupo que seguía a un líder determinado. De manera que no apoyaban al liderazgo, hacían resistencia al liderazgo, no se sometían a las autoridades en la iglesia y crearon división y contienda en la congregación. Eso es actuar no santamente. El creyente está llamado a sujetarse a Cristo y a sujetarse a los líderes que Cristo ha puesto en su iglesia. Un creyente que no se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto para el bienestar y el orden y el buen funcionamiento de su iglesia, no es un creyente que está andando santamente. También estos hermanos no solamente estaban manejándose mal con los líderes y autoridades de la iglesia, también estos hermanos estaban manejando mal el pecado en la congregación. En el capítulo 5 de 1 Corintios encontramos un caso terrible de fornicación, de inmoralidad en la congregación. Un caso que dice Pablo que ni aún se nombra entre los incrédulos, que un supuesto creyente en la congregación estaba conviviendo con la mujer de su padre. Y los hermanos no estaban haciendo nada al respecto, estaban tolerando ese pecado. ¿Y qué nos manda Dios a hacer cuando Dios hace que surja un pecado en la congregación? ¿Qué nos manda Dios como iglesia, hermano? Disciplinar ese pecado, corregir ese pecado. Porque un poco de levadura, ¿qué hace? Le toda la masa. Y Dios nos ha dado claramente en su palabra los pasos que debemos hacer para corregir el pecado. Primero tenemos que amonestarlo, ¿sí o no? Dice Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debe hacer? Acércate a él y amonéstalo. Si no te oye a ti, busca a otro hermano y amonéstele. Si no te oye a ustedes, busca al pastor o a los líderes. Si no le oye, busca a la congregación y amonéstale. El primer paso es amonestar. El segundo paso es disciplinar o corregir. El tercer paso, si sigue en su pecado deliberadamente, el tercer paso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Dice, porque los que están fuera, Dios los juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Un creyente que no quiere vivir en santidad, un creyente que quiere permanecer en su pecado deliberadamente, está actuando perversamente. Y debe ser, si no quiere, ¿verdad?, recibir la disciplina, si no quiere cambiar, si no quiere reconocer su pecado, si no quiere arrepentirse de su pecado y corregir ese pecado, el último paso es expulsión. Pero no hay que llegar a ese paso, porque el Señor nos da muchas oportunidades, nos habla mucho para que podamos corregir ese pecado. Porque el pecado, hermanos, usted sabe, trae desgracia, trae, ¿verdad?, mal testimonio al pueblo de Dios. También estos hermanos estaban actuando mal en su trato con los hermanos de la iglesia. Capítulo 6 de 1 Corintios. Ahí encontramos que había pleitos entre los creyentes. Había pleitos, mira lo que dice el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Estos hermanos estaban llevando a sus hermanos de la iglesia al juicio, estaban, ¿verdad?, acusándolo, llevándolo a ser juzgado, ¿verdad?, por los incrédulos. En vez de resolver como hermanos en Cristo el problema, o buscar a alguien en la congregación sabio que medie entre ellos. No estaban manejándose correctamente con los hermanos. Hermano, muchos de los problemas hoy día no se tratan acerca de temas doctrinales. Muchos de los problemas hoy día en las iglesias es con el trato, ¿sí o no? ¿Cuánta gente se va de las iglesias porque lo trataron mal? Y muchas veces decimos, no, es que no anda buscando de Dios, eso no debe ser una razón. Hermano, eso es una razón importante para irse a una iglesia. Porque Dios nos manda a amarnos unos a otros, ¿sí o no? Así que no diga, no juzgue, no. Dios nos manda a amarnos mutuamente, a soportarnos nuestras cargas. Esto no es un museo aquí, donde estamos exhibiendo, ¿verdad?, las piezas de arte que son las vidas de las personas aquí. Esto es un hospital, ¿sí o no, hermanos? Un hospital espiritual donde hay gente enferma espiritualmente, necesita ayuda del Señor. De manera, hermano, que usted debe tener mucho cuidado con las palabras que usted dice a los hermanos, de cómo usted trata a los hermanos, porque usted puede estar hiriendo a la iglesia de Cristo. Estos hermanos estaban manejándose mal también con los nuevos creyentes. Estaban también en el capítulo 11, manejándose mal en su forma de vestir en la congregación. No se vestían de una manera santa. En el capítulo 11 también, versículo 17, encontramos que no estaban celebrando santamente la cena del Señor. En el capítulo 12 encontramos que no estaban manejando sus dones espirituales correctamente, santamente. Lo estaban haciendo por orgullo, lo estaban haciendo por verdad, querer lucir, no para servir. Capítulo 14 encontramos que no estaban tampoco teniendo un tiempo de adoración santo y reverente delante de Dios. Había desorden en el tiempo de adoración, capítulo 14. Capítulo 15, había también un mal manejo acerca de las doctrinas fundamentales de la fe. Hermano, Dios quiere que usted y yo entendamos que somos santos ya. Pero Él quiere que usted y yo lo creamos y vivamos como santos. Primero en la congregación. Segundo, ¿dónde, hermanos? En la casa. En la casa. Capítulo 7 de 1 Corintios. Capítulo 7, encontramos que Dios no solamente demanda que usted y yo reflejemos la santidad que Dios nos ha dado en la iglesia, más aún en el hogar. Porque ahí es que realmente usted y yo demostramos si estamos viviendo una vida santa para Dios. En la casa. Hay muchos creyentes que solo se limitan a ser santos en la iglesia. Y en la casa, otra cosa. Capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno,
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El Señor no solamente quiere que seamos santos en la iglesia, también en la casa. Y Él comienza por lo más fundamental y básico de un hogar, el matrimonio. Y Él establece la manera santa de manejarnos con nuestro cónyuge. Y también establece los recursos para poder ser santos, porque a veces el cónyuge nos hace, ¿verdad?, sacar el viejo hombre, ¿sí o no? Nos dificulta la santidad, ¿sí o no? O a veces usted y yo también le dificultamos al otro la santidad que Dios le demanda. Pero Dios nos ha dado aquí recursos y principios bíblicos para poder ganar la victoria y ser santos y poder reflejar esa santidad aún en el hogar. Y uno de los recursos que nos da aquí en su palabra es, en el versículo 5, es la oración. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente, ¿en qué? En la oración, hermano. Usted ora, hermano, por problemas en su hogar. Cuando tiene un problema en su matrimonio, usted ora por su esposo, por usted. Cuando hay un problema, lo primero que usted piensa en orar, o lo primero que usted piensa en gritar, en pelear, en divorcio, en publicar lo que está pasando. Hermanos, si somos cristianos, actuamos como cristianos. Y Dios nos ha dado la oración para resolver los problemas matrimoniales y cualquier problema que tengamos. Dios nos ha dado recursos, hermanos, para poder vivir en la posición que Dios nos ha mandado, nos ha puesto en Cristo. Podemos seguir hablando también de la parte de los hijos. Hay que también tratar santamente, vivir santamente con los hijos. Efesios habla de eso, Colosenses, no exasperar a los hijos, respetar a los hijos, actuar justamente con ellos. Y todos esos son consejos y principios bíblicos que nos van a ayudar a vivir una vida santa en el hogar. En último lugar, hermanos, Dios quiere que vivamos una vida santa en el mundo que nos rodea, ¿sí o no? Capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son, ¿qué? Permitidas, ¿verdad? En otras palabras, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta expresión no es de Pablo. Esta expresión no es bíblica. Esta expresión corresponde a la filosofía mundana y secular de los corintios. Recuerden que yo le dije al principio que esta ciudad era muy ¿qué? Corrupta y promiscua. Se entregaban al placer desenfrenado, al libertinaje. Muchos de estos creyentes habían sido sacados de ese libertinaje y esa manera corrupta de vivir. Y ahora la presión era a volver a lo mismo, a volver a actuar como incrédulos. Esta expresión, todo me es lícito, era la filosofía de que si tú quieres hacerlo, hazlo, solo hazlo, just do it. O, tú no sabes del mañana, vive hoy, haz lo que tú quieras hacer hoy, porque tú no sabes de mañana. Eso no es bíblico, hermanos. No le suena a Santiago que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que piensa la gente del mundo, porque para ellos la muerte es el final. Pero tú y yo sabemos que la muerte es el principio. De manera que no podemos vivir como que no hay mañana. Sí hay un mañana, Cristo viene. Y algún día estaremos delante de Dios. De manera que tenemos que vivir de acuerdo a no los parámetros del mundo, ni las filosofías del mundo, sino de acuerdo a los principios bíblicos. Por eso que usted y yo estamos siendo llamados a ser santos bajo presión. Santidad bajo presión, ¿sí o no? Hay un libro que se llama Pureza bajo presión. Yo puedo titular esta parte del mensaje, Santidad bajo mucha presión del mundo. Presión en el trabajo, presión en el vecindario, presión en el colegio, en la universidad. ¿Cuánta presión nos hace el mundo a través del internet, de la televisión, para que usted y yo vivamos como ellos? Corintianizar, ¿verdad? Yo le dije que era una expresión que se usaba para describir las personas que vivían en libertinaje. Así eran conocidos los corintios. Pero no así debe ser conocido un cristiano. Dios nos manda, hermanos, a vivir y a pensar de acuerdo
a la palabra de Dios. Porque lo que usted y yo pensamos, de la manera que pensamos, la filosofía de vida que tengamos en nuestra mente va a reflejarse en nuestra vida diaria y práctica, ¿sí o no? De manera que usted tiene que, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, no conformarse a qué, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. El ideal de Dios, hermano, es agradable, bueno y perfecto. Lo que Dios demanda y exige es agradable, bueno y perfecto. Este mundo rebaja los estándares de vida. Este mundo rebaja los valores bíblicos que denigran, que degradan al ser humano y lo atan a vicios y lo llevan a un camino de destrucción, no un camino de santificación. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, Pablo hace el contraste en lo que éramos antes en el mundo y lo que somos ahora en Cristo. Antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Antes entregamos nuestros cuerpos, nuestra vida al pecado, y eso nos llevaba a a una autodestrucción. Pero ahora Dios nos ha salvado, nos ha rescatado de esa manera de vivir y nos ha puesto en un proceso de transformación, de prosperidad. Pero tú y yo tenemos que cooperar con el Señor. Tenemos que creer lo que nos dice y tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Seamos, hermanos, los que ya somos en Cristo. Seamos santos en Cristo. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, nadie mirando, todo ojo cerrado. Aquí el pastor nos ha enseñado que siempre que se escucha la palabra de Dios, tenemos que tomar una decisión. Porque si no tomamos una decisión, estas palabras se las lleva el viento. Y Dios nos ha traído aquí para que salgamos igual como venimos. Dios quiere que salgamos aquí más santos de como venimos, más santificados. Porque la predicación santifica al que la aprovecha y la aplica en su vida. ¿Habrá alguien aquí, algún creyente, algún hermano que dice, Pastor Joel, yo sé a lo que Dios me ha llamado a hacer, pero me siento que estoy muy lejos de ser lo que Dios quiere que sea? Pero con la ayuda de Dios yo quiero ahora renovar los esfuerzos y cada día trabajar en acercarme más al ideal de Dios en mi vida. Si tu decisión, déjame ver tu mano, vamos a orar por ti. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Qué bueno, hermano. Dios te bendiga. Amén, amén. Ese es el deseo de Dios. Amén, amén. Dios te bendiga. Me fascina ese himno que dice, noble sostén, dice, tu espíritu renueva en mí la idea nueva cada día de vencer. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. No le creas a la mentira del maligno de que fallaste y tú nunca vas a poder ser lo que Dios quiere que sea. Mentira. Recuerda que Dios nos ha prometido la victoria y Él es fiel para lograr hacer eso en nuestras vidas. Él lo va a lograr, hermanos. Tú vas a tener la victoria. Tú vas a hacer lo que Dios quiere que sea. Confía en Él. Séle fiel. Obedécele. Y lo vas a poder experimentar. Vas a poder comprobar en tu vida cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizás habrá aquí algún amigo o alguna amiga que todavía no es creyente, que todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. ¿Le gustaría a usted esta mañana, amigo que nos visita, abrir su corazón y su vida a Jesucristo?